¿Cuáles son los elementos del SAGRILAFT? Dentro de los elementos del SAGRILAFT se incluyen: primero, diseño y aprobación. Es responsabilidad de la Junta Directiva o del máximo órgano social. El proyecto de SAGRILAFT deberá ser presentado por el representante legal y el oficial de cumplimiento. La aprobación deberá constar en el acta de la reunión correspondiente. Segundo, auditoría y cumplimiento del SAGRILAFT. La Junta Directiva o el máximo órgano social deberán designar un oficial de cumplimiento. Se deberá informar por escrito a la Superintendencia de Sociedades datos relacionados con el oficial de cumplimiento. Debe incluir las sanciones o consecuencias por el incumplimiento de sus disposiciones. Tercero, divulgación y capacitación. El SAGRILAFT deberá ser divulgado dentro de la empresa obligada y a las demás partes interesadas mínimo una vez al año. Las capacitaciones deberán tener lugar por lo menos una vez al año y se debe dejar constancia de su realización. Cuarto, asignación de funciones a los responsables y otras generalidades. Asignar funciones claras frente a la ejecución de las distintas etapas, elementos y demás actividades asociadas al SAGRILAFT. Además de las funciones particulares que se asignen, se deberán establecer como mínimo las siguientes atribuciones generales. 1. Funciones de la Junta Directiva o máximo órgano social. 2. Funciones del representante legal. 3. Funciones del oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son las etapas del SAGRILAFT? La puesta en marcha del sistema requiere del cumplimiento efectivo de las siguientes etapas. Primero, identificación del riesgo. El SAGRILAFT debe permitirle a las empresas obligadas identificar los factores del riesgo, así como los riesgos asociados con este. Segundo, medición o evaluación del riesgo. El SAGRILAFT debe permitirle a las empresas obligadas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Estas mediciones podrán ser de carácter cualitativo o cuantitativo. Tercero, control del riesgo. El SAGRILAFT debe permitirle a las empresas obligadas tomar las medidas razonables para el control del riesgo inherente al que se vean expuestas. Como resultado de la aplicación de los controles respectivos, las empresas obligadas deben estar en capacidad de establecer su perfil de riesgo residual. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad o probabilidad de acaecimiento del riesgo o del impacto en caso de materializarse. Cuarto, monitoreo del riesgo. El SAGRILAFT debe permitirle a las empresas obligadas ejercer vigilancia respecto del perfil de riesgo y, en general, estar en condiciones de detectar operaciones inusuales y operaciones sospechosas. ¿Qué es la debida diligencia? Es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, operaciones y productos y el volumen de sus transacciones. En todo caso, las empresas obligadas siempre deben adoptar medidas razonables de debida diligencia de la contraparte, con un enfoque basado en riesgo y la materialidad del mismo. Para tal efecto, deben adoptar, entre otras, las siguientes medidas mínimas conforme a la materialidad. Identificar a la contraparte y verificar su identidad utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes. Identificar al beneficiario final de la contraparte y tomar medidas razonables para verificar su identidad. Tratándose de personas jurídicas, se deben tomar medidas razonables para conocer la estructura de su propiedad con el fin de obtener el nombre y el número de identificación de los beneficiarios finales, haciendo uso de las herramientas de que disponga. Las medidas tomadas deben ser proporcionales al nivel del riesgo y su materialidad o complejidad inducida por la estructura de titularidad de la sociedad mercantil o la naturaleza de los asociados mayoritarios. Las empresas obligadas podrán diseñar y definir formatos para el adecuado conocimiento de las contrapartes. Consideraciones adicionales sobre la debida diligencia. Operaciones de efectivo. La empresa obligada que realice operaciones en efectivo deberá reglamentar la forma en que se manejarán dichos dineros en los negocios con sus contrapartes. Ventas masivas.
Cuando la comercialización de los productos se hace mediante ventas masivas que no permitan con facilidad y eficiencia llevar a cabo la debida diligencia de la contraparte. Transacciones con activos virtuales. Si determinado negocio involucra transacciones con activos virtuales, es indispensable que la empresa obligada adopte las medidas razonables para la identificación de la contraparte. ¿Qué es la debida diligencia intensificada? Es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, operaciones, productos y el volumen de sus transacciones. El proceso de debida diligencia intensificada implica un conocimiento avanzado de la contraparte y del origen de los activos que se reciben, que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo en la debida diligencia. Estos procedimientos deben aplicarse a aquellas contrapartes que la empresa obligada considere que representan un mayor riesgo, a las personas expuestas políticamente, aquellas ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. Ser aplicados por todas las empresas obligadas que desarrollen actividades con servicios de activos virtuales y régimen aplicable a las empresas que reciban aportes en activos virtuales sobre las contrapartes de estas operaciones, los activos virtuales y sus intermediarios. Además de las medidas comunes de procedimiento de conocimiento de la contraparte, las empresas obligadas en el proceso de debida diligencia intensificada deben obtener la aprobación de la instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación contractual, adoptar medidas razonables para establecer el origen de los recursos y realizar un monitoreo continuo e intensificado de la relación contractual.